Buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Raúl Santoyo. El día de hoy vamos a platicar rápidamente sobre algunas de las recomendaciones que podemos hacer para mantener y operar nuestro centro de datos bajo esta pandemia del coronavirus que hoy día está afectando pues a todo el mundo. Para esta presentación cuento con el apoyo de Andrés Parra, que está aquí también de Barba de Lentes, y José Bacalvo, que es el miembro de EPI, que también nos va a platicar un poquito sobre esta parte de regulación y operación de los centros de datos como parte de esta plática que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, agradezco mucho su participación. Fue muy rápida este llamado a todos ustedes, pero esperamos que la información que les compartamos el día de hoy sea de gran utilidad para todos ustedes. Entonces, vamos a comenzar con ¿cuáles serían las recomendaciones? Espero que estén viendo mi pantalla, si están viendo mi pantalla. Sí, todo bien, Raúl. Sí, se aprecia. Ok, las recomendaciones. Entonces aquí no pudo estar un gran amigo mío, Miguel Ángel. Él es un operador de un centro de datos que tiene más de 4 megawatts en carga, y hoy por hoy pues está muy presionado manteniendo la operación, y por medio de una serie de intercambios de chats me mandó una información que quiero compartir con ustedes, ¿no? Y algunos de los elementos que me dijo no estamos preparados estamos preparados para sismos, para cortes de energía, para disturbios, contamos con redundancia, pero no para algo como esto, ¿no? Hemos pasado años preparándonos para sismos e inundaciones y no esperábamos una pandemia que ha detenido aduanas, equipo y especialistas que han tenido que resguardarse en casa. Y me termina diciendo, vale, Raúl, lo que te puedo comentar es que no estamos preparados para un evento de este tipo. Ahora nos damos cuenta que somos vulnerables a los eventos, como los llaman, de la mano de Dios, ¿no? Entonces, con esto quiero comenzar esta plática, y lo hemos preparado un tanto como un mapa mental. Hemos integrado información que ha sacado ahí deben de estar viendo mi pantalla, en donde hemos preparado esto como un mapa mental, donde hemos integrado información del Uptime Institute. Ha sacado un documento con recomendaciones, también recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud, de DDoS, de EPI, y también experiencias que hemos tenido aquí en México para integrar este gran resumen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando todos en este momento? Pues la continuidad operativa, ¿no? Hoy por hoy estamos hablando de que estamos preparados los centros de datos, buscando el nivel 1, 2, 3, tier 1, 2, 3, rate 1, 2, 3, dependiendo con qué se ha certificado o bajo qué se ha diseñado. Se ha buscado desempeño, eficiencia, confiabilidad. Pero esto es parte del diseño de la construcción, que al momento que se abre la puerta y se enciende el primer servidor, entramos en operaciones. El centro de datos entra en operaciones, y la pregunta que se hace, ¿se tiene un plan de contingencia para atender el centro de datos? Y antes de pasar la palabra a Joseba sobre ese tema. Joseba, adelante. Muchas gracias. Quiero decir, con lo que ha dicho muy bien Raúl, ¿vale? El problema es cómo vas a operar un centro de datos también en una situación de crítica, ¿no? Y el problema que pasa muchas veces es que uno está tan ocupado del día a día, ¿vale? Como se ve en esta imagen, que le da igual utilizar una rueda cuadrada. Ya va funcionando y trabaja y le da igual. Y no se fija que posiblemente hay otras soluciones por ahí fuera, ¿vale? Como las ruedas redondas. Entonces, ¿cuál es el símil que sería para la operación? Primero, que estamos muy ocupados para ver lo que tenemos y cómo mejorar, ¿vale? Y hay unos estándares y un grado de madurez para definir eso precisamente, para estar preparados para estos momentos de crisis como el de la pandemia, ¿no? Y ese grado de madurez se define por la ISO. Y si os fijáis, hay 5 grados de madurez, de 1 al 5, ¿vale? Y lógicamente, cuando hay una situación de crisis o como ahora de pandemia, ¿cuál es el principal problema? Las personas, todo lo has de hacer en remoto, ¿vale? Y no puedes tener personas en el sitio, ¿no? Por lo tanto, no puedes depender del personal. Por eso,
el grado de madurez que uno habría de tener en los procesos y procedimientos es el número 3, que no dependes de las personas. Si tienes un grado de madurez de procesos y procedimientos 1 o 2, dependes de las personas, por lo tanto, en situaciones de crisis o como este de la pandemia, habrá problemas y será muy difícil solventarlos. Por eso es muy importante que uno tenga ese análisis del qué grado de madurez tiene, y hay data centers certificados con operaciones con grado de madurez, como por ejemplo, en este sentido, Texar, sus servicios de mantenimiento con un grado de madurez 3, que no dependes del personal. En una situación de riesgo puedes, con los procesos, manejarlo, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, y simplemente aquí en la conclusión de este slide sería: el objetivo para poder pasar estas situaciones de crisis de pandemia es que el nivel de madurez de los procesos y procedimientos sea mínimo 3 para no depender del personal. Y para haceros simplemente una idea, por ejemplo, en el nuevo, en el white paper que acabamos de lanzar en el comité de TIA 942, ¿vale? De Edge Data Centers, los Edge Data Centers han de ser sin personal, ¿no? Porque están en el extremo, ¿no? ¿Qué pasa si hay una pandemia? No puedes acceder a ellos. ¿Cómo los gestionas? Por eso se exige, y saldrá en el estándar, y está en este white paper, que el grado de madurez de un Edge Data Center sea como mínimo de 3, ¿vale? Y esto sería un poco que os quede el sentido, el nivel de madurez 3 como mínimo en vuestro centro de operaciones. Si te paso la palabra, Raúl. Muchas gracias, Joseba. Entonces, vamos siguiendo esta idea de madurez. Lo que vamos a intentar en los siguientes minutos es, estoy ahorita compartiendo la pantalla de este mapa mental donde hemos venido resumiendo. Entonces, hablamos de la continuidad operativa. Entonces, vamos a ver qué se necesita. Lo primero que necesitamos es tener un plan. En esta contingencia del coronavirus hay que mantener comunicación diaria de 1 o 2 veces. Hay que tener materiales higiénicos. Hasta ahorita realmente en la documentación que existe en la parte de diseño y centro de datos, pues no se hablaba de material higiénico. Hay que tener refacciones y evitar riesgo. Vamos a platicar un poquito de cada uno de ellos. A nivel de plan, aquí viene de un par de fuentes de McCann y del propio Chase, que envió a través de correo electrónico. Habla de cuál es la anatomía que debe tener un plan. Y básicamente son responder 5 preguntas. ¿Qué sistemas o procesos se verán afectados? ¿Quién debe ser notificado? ¿Cuáles acciones deben llevarse a cabo? ¿En qué orden y prioridad? ¿Dónde operará el negocio? Y cómo, con las nuevas circunstancias, va a afectar el trabajo de la gente. De todo esto surge, y es necesario en estos momentos, mejorar la comunicación. Hay que nombrar roles y funciones específicas de la cadena de mando. Esto me lo comentaba Miguel cuando estaba platicando con él, y que hablé hace un momento, de que al momento de romperse esta estructura existente de manera estándar en la organización, ¿quién es el que ahora ordena? ¿Quién es el que liderea el centro de datos y toda la operación del centro de datos bajo esta ausencia de personas? Unas están aquí, otras están de manera remota. Entonces es importantísimo volver a redefinir cuál es la cadena de mando en este evento de emergencia. Es algo que sí me comentó, que fueron una de las cuestiones que en los primeros días afectó la operación, porque no era claro la necesidad de redefinir esta cadena de mando, ¿no? Hay que definir cuál es el equipo que va a atender las emergencias de manera inmediata. Andrés platicará un poquito más sobre esos equipos. Hay que comunicar a clientes, proveedores y empleados qué es lo que está sucediendo y cuáles son los planes que se van a ejecutar. Dado que se está trabajando de manera remota, pues hay que hacer también planes de simulación y generar planes para considerar el uso de proveedores externos para la operación del centro de datos. El mantener una comunicación diaria es importantísimo, dado el hecho de que muchos de los colaboradores están de manera remota. Entonces hay que conocer el estado del equipo, tanto a nivel anímico, a nivel de salud, también sus familias, cuál es el estado de la pandemia en la localidad donde está ubicado el centro de datos y cuál es el estado del negocio conforme a lo que va ocurriendo con esta pandemia. Son elementos que se tienen que comunicar día con día, por lo menos 1 o 2 veces. Esas son las recomendaciones que se están encontrando. Materiales higiénicos. Hasta ahorita poco se había pensado de que debemos de tener desinfectantes,
gel bactericida, cubrebocas, guantes de plástico tipo médico y termómetros de no contacto, porque tenemos que ejecutar protocolos tanto a al personal en sitio como posibles visitantes o proveedores que puedan llegar al centro de datos. Entonces, estos son elementos que ya deben de estar en el centro de cómputo en este momento, o si no, empezar a buscarlos para tener en el centro de cómputo. ¿Qué pasa con las refacciones? ¿Qué se necesita? Que tenemos que tener refacciones. Debemos recordar que China fue el primer afectado con este problema, y hoy por hoy China es uno de los grandes productores de componentes de lo que es la industria del centro de cómputo y en general de muchas industrias. Y en el caso de Italia, Italia es uno de los líderes en lo que es la fabricación de aires acondicionados de precisión. Entonces, todavía muchos componentes vienen de Italia. Entonces, quedará claro de que puede haber retrasos en lo que es la recepción de refacciones. Por lo tanto, va a ser importante tener esa lista de refacciones, entrar en un proceso ya de compra para poder reparar equipos en caso de una emergencia. Y por último, ¿qué se necesita? Evitar riesgos, ¿no? Hoy por hoy, si se tiene un protocolo de mantenimiento, de tener esos proyectos o pruebas críticas como probablemente arranque de plantas cada X tiempo, habrá que evaluar si vale la pena hacer ese arranque, hacer esa prueba de cargas, probablemente detenerlo, porque ahorita hay que considerar que probablemente no se van a tener todos los recursos, tanto técnicos como a nivel de refacciones y probablemente económicos, para poder atender alguna falla inesperada. Entonces hay que tener mucha precaución en esa parte. Y otra parte que resulta interesante, que leí en varias fuentes, hay que cuidar el flujo de efectivo. Y hay que cuidar el flujo de efectivo tanto de nuestra empresa como la de los proveedores. Dado que se prevé que puede ser esto un tanto largo, el mantener el cash flow de todas las empresas es importante. Entonces, hay que cuidar ese flujo de efectivo, tanto interno como de proveedores, porque si no, un proveedor sin cash flow no es un proveedor, está muerto. Entonces, eso es lo que se necesita de manera inmediata. Y ahorita vamos a empezar a hablar de lo que son las protecciones, para el cual voy a pasar la palabra a Andrés. Andrés, platícanos. Sí, Raúl, muchas gracias. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Gracias por participar en esta sesión de webinar, que sí es una información bastante interesante y vital, sobre todo para los dueños de operaciones de centro de datos. Si bien, como nos comentaba tanto Joseba como Raúl, de la continuidad operativa, que es de vital importancia para los centros de datos, obviamente dependiendo de la vertical de negocio que se maneje, y partiendo de qué se necesita para poder mantener esta continuidad operativa, tenemos que tomar en cuenta las protecciones. Obviamente, sí, como comentó en un principio, de la sesión, ¿verdad? Se está preparado para cualquier contingencia, pero para este tipo de contingencia en particular, donde si bien hay que adaptar lo que ya tenemos, obviamente, en base a esta información y junto con lo que ya tenemos, nos tomamos la libertad de poder revisar, obviamente en apoyo con mucha información que se encuentra no solamente en las redes digitales, sino también información que si bien aplica inclusive para el sector salud, obviamente también se puede aplicar para el centro de datos, porque tenemos que tomar conciencia de que si bien un centro de datos puede verse también como un quirófano, donde tenemos que tener un alto nivel de seguridad y limpieza. En ese sentido, tenemos en resumen cuáles son los niveles de protecciones que tenemos que considerar, hablando desde el aspecto humano, por ejemplo, considerando el término que ahora estamos utilizando acá de Susana distancia, ¿no? De poder mantener distancias prudentes para todo lo que se refiere a los accesos del equipamiento de infraestructura útil para los centros de datos. Hablando en términos de limpieza, específicamente, si ya, como hemos visto, el virus puede transmitirse a través de los zapatos, del piso, por el mismo ambiente. Entonces, en base a esta información, tenemos que tomar en cuenta que el virus puede vivir por bastante tiempo sobre superficies metálicas. Debemos considerar todas las medidas necesarias para mantener el centro de datos bien limpio. Sí, tal vez para algunas empresas que ofrecen este servicio de hosting, por ejemplo, la limpieza no es tan significativa, pero ahora con este escenario sí lo va a ser, uno de los issues principales que tienen que tomar en cuenta, inclusive para el acceso de cualquier otro proveedor. Tenemos que tomar en cuenta usar los materiales de protección, como son cubrebocas, usar los guantes, contar con toallas desinfectantes para limpiar antes y después de realización de cualquier tipo de trabajo, ya sea contacto directo con aquellas superficies metálicas, ya sea con los monitores, con laptops, con los teclados dentro de los que se encuentran en el centro de datos, así como los servidores, ¿no? Para hacer cualquier conexión puntual de un equipo. La limpieza continua de los puntos de alto tráfico, chapas, botones, apagadores, manijas.
colocar gel desinfectante y toallas desinfectantes, la colocación y la fijación de papel sanitario para estornudar y bote para su desecho. En caso de, por ejemplo, de que el operador vaya a hacer un trabajo específico, cubrirse a la hora de un estornudo, cubrirse con el codo, como lo han recomendado también los distintos organismos de salud. En caso de usar agentes desinfectantes, activar el sistema de contra incendio durante este procedimiento, obviamente está asociado tanto al protocolo de mantenimiento del sistema contra incendio, así como al protocolo de mantenimiento general del centro de datos. La limpieza ya sea de la superficie del piso falso, bajo el piso falso, gabinetes por fuera, también si existen plafones, todo lo que se refiere a una correcta operación de la parte de aspirado y limpieza de todas las rendijas y toda la infraestructura que forma parte de esta arquitectura de piso falso y de falso plafón, así como de los gabinetes, porque bien muchas de las partículas y polvo que ingresan desde fuera se mantienen sobre esta superficie. Luego, debemos considerar la limitación del acceso al centro de cómputo. Solamente personal autorizado, calificado desde el centro de atención al cliente que tenga que estar dentro del centro de datos para un trabajo puntual o determinado. Se deben de tomar las temperaturas al personal inclusive antes de entrar, porque si bien las condiciones del centro de datos de operación son un ambiente controlado, una temperatura controlada, y esos cambios de temperatura bruscos le pueden afectar de manera directa a la persona. Validar si esa persona a la cual va a ingresar al centro de datos, hacer previamente un checklist o una validación si ha tenido un viaje en los últimos 10 días o 15 días, donde se ha producido la pandemia de manera significativa, si ha participado o tenido acercamiento con alguna persona que tenga posibilidad o contacto con esta enfermedad, si bien ha tenido gripe o alguna fiebre en los últimos 15 días. Fíjense que es un checklist que se va sumando a las actuales variables de acceso para los centros de datos. Tomar en cuenta los niveles de salubridad, como son usar un gel desinfectante y de manos antes de entrar y también inmediatamente después de salir. Se recomienda el uso de guantes dependiendo de la actividad puntual que se vaya a hacer dentro del centro de datos, en el caso de mantenimiento de los equipos de facilities o bien contacto directo con las máquinas. Cambiar el acceso de huella y proximidad a medios de cero contacto, obviamente dependiendo del nivel de criticidad que manejen cada uno de los operadores del centro de datos en esos hostings principales, de considerar que cada cierto tiempo se haga limpieza de esos contactos que sean de acceso biométrico. Se recomienda poner una botella de gel tanto en la entrada como en la salida, de manera tal de estar garantizando que haya un correcto control de salubridad tanto al ingresar como al salir. Limitar la cantidad de personas contenidas en lugares cerrados, ya sea dentro del data center, verificar que las esclusas de salida estén correctamente limpias porque tienen superficies metálicas también. En caso de detección, de la posible detección ya del COVID-19, será necesario primero desinfectar todo el centro de datos, habilitar un protocolo ya de sesión puntual, correctiva, inmediata de mantenimiento completo del centro de datos. Usar líquidos y químicos probados y autorizados para el ingreso que no vayan a afectar de manera directa ni la operación de los equipos ni la afectación directamente hacia los humanos que vayan a estar haciendo la actividad. Descontaminación viral. Obviamente existen ya protocolos en este sentido que si bien pueden ser los mismos protocolos muy similares a los utilizados en las salas de emergencia o en los quirófanos antes de operar. También considerar los cambios de filtros de HVAC, de los de uso más frecuente y de mayor capacidad de filtrado. Por ejemplo, si ya existe programado un determinado control de mantenimiento preventivo para los sistemas de enfriamiento, considerar ya de manera próxima hacer los cambios, óptimos y pertinentes para ese determinado filtros. Ahora, para el personal interno, consideramos las siguientes recomendaciones, como es el trabajo remoto, como lo estamos haciendo ahora en esta sesión de webinar. También verificar el correcto estado y funcionamiento del sistema VPN, garantizar que el 100% de las telecomunicaciones sea efectiva, rápida, para hacer más ágil la comunicación y obviamente cualquier trabajo operativo para atacar una atención de manera inmediata. Verificar que se pueda monitorear todo el centro de datos de manera remota. Recordar que todos los días, ¿verdad?, es de vital importancia la sanitización del personal y de objetos de alto uso. Por ejemplo, yo aquí en el uso y conectado de manera remota, estoy constantemente utilizando mi sistema antibacterial. Recordar también que debe ser una matriz de personal. Exactamente qué equipo tendrá siempre el mismo personal, que no se habiliten cambios, a menos que sea una sesión extraordinaria que amerite el cambio de personal. El equipo deberá tener capacidad de poder resolver cualquier necesidad, ya sea equipo SWAT de manera puntual que hagan una actividad correctiva de alguna eventualidad o de alguna contingencia. Contar con un protocolo de apoyo remoto en caso de trabajos muy especializados.
no mezclar equipos para evitar el contagio cruzado. Se debe de evitar también el contacto de equipos dentro y fuera del negocio, evitar el cruce de turnos a menos de 2 metros, incluidos inclusive en los elevadores. Ya actualmente se sigue que para los elevadores que tienen capacidad de 17 personas, que mínimo permanezcan 4 personas, obedeciendo también al criterio de Susana distancia. Se recomienda que usen máscaras durante la entrega de turno, tratar de que toda la documentación necesaria sea totalmente digital, salvo en algunos casos que se requiera la firma ya puntual de los proveedores, por ejemplo. Limpiar computadoras antes de su uso en caso también del uso de equipo común de trabajo entre turnos, en el caso de las computadoras, por ejemplo, para los centros de asistencia y de servicio remoto. Personal con COVID-19 detectado deberá permanecer aislado en su casa por lo menos por 14 días. No puede ir a trabajo bajo ninguna circunstancia. Siempre y cuando esté con tratamiento, se recomienda que por durante 15 días, 14, 15 días, no se acerque a sus instalaciones regulares de trabajo. Se deben de limitar los viajes también, por ejemplo, los accesos a otros lugares, concentrar el personal en un solo lugar, que no exista contaminación cruzada y, de ser necesario, aplicar políticas muy estrictas de sanitización de la persona que visita localidades distintas y distintos sites, dependiendo del área de criticidad. Ahora, ¿cómo planificar cómo se podría hacer el mantenimiento o el soporte si se limita el acceso desde las calles, por ejemplo? Se recomienda dejar personal en sitio, permisos especiales para andar en la calle, una persona por vehículo estrictamente y el número de residentes necesario, por ejemplo, para mantenimiento de infraestructura de emisión crítica como son de sistemas de generadores, que sea una cuadrilla de 2 o 3 personas como máximo, igual para infraestructuras de sistema de respaldo UPS, 2 o 3 personas por cuadrilla. En las Andrés, operaciones, sí. sí, bueno, perdón. Y aquí sí quisiera recalcar una parte importante que mencionó Andrés, es evitar el cruce de equipos. Se va a armar un equipo de 2 personas, tratar de que ese equipo tenga pues la capacidad de poder atender toda la necesidad, tenga un equipo 2, un equipo 3, y en caso de que no tenga toda la experiencia para poder resolver ese problema, usar el acceso remoto. Lo que sí está prácticamente prohibido, y así lo debemos de entender, es empezar a buscar gente, porque si una de esas gentes está infectada, automáticamente va a infectar todos los grupos y vamos a llegar al punto donde no tengo gente disponible para tener el centro de datos. Entonces, el punto más importante con personal interno es no mezclar equipos. Ahorita van a quedar equipos totalmente independientes, evitar el contacto entre ellos dentro del negocio y fuera del negocio. Eso es algo que es muy importante, y algo que, por ejemplo, también me mencionaba Miguel, y que lo menciona aquí, es la parte de permisos especiales para salir en la calle. Hemos visto en el caso de España, de China, de Italia, que se han restringido el acceso de personas a la calle. En este caso, se recomienda de que el centro de datos sea tratado como un cuarto de misión crítica, al igual que puede ser un quirófano o un hospital, porque depende de las comunicaciones, depende de esta comunicación que estamos teniendo nosotros. Entonces, eso es importante, revisar la parte legal, revisar la parte de lineamientos que pueda sacar el gobierno federal, estatal o municipal, ¿no? Entonces, nomás esa parte sí quiero que quede claro, evitar el cruce y el cross contagio entre las personas. Gracias, Andrés. Pues continuamos. Sí, sí, claro. Gracias, Raúl. Gracias. Sí, es importante la información que, que recalcas, porque sí, así tenemos que verlo, que los centros de datos tienen que ser vistos de ahora en adelante, ahora con este actual evento, como un quirófano, donde tiene que haber mucho control en salubridad, obviamente porque es un centro de datos y una infraestructura de sala bastante crítica. Y luego con las operaciones del día a día, o bien identificar qué es crítico y cuáles son los ambientes no críticos, proponer el mantenimiento que no sea esencial. Obviamente, si ya se tienen una serie de mantenimientos programados, hablando en términos de facility, ya practicar con los proveedores y con los responsables y los líderes de esos mantenimientos, a adelantarlos o bien ya programarse en actividades puntuales para estrictamente atacar lo que urge hacer el mantenimiento y posponer lo que no sea esencial. Posponer las pruebas que se refieren de que pueden representar un alto riesgo para la operación del centro de datos, hablando en términos del encendido y de las pruebas con carga o las pruebas sin carga de los grupos electrógenos.
la estrategia en caso de que se genere algún ausentismo del 100%, ¿cómo se va a operar el centro de datos? ¿Cuál es el protocolo a seguir a la hora de mantener la continuidad operativa en un centro de datos donde no haya personal? Verificar el stock de partes comunes de falla. Se tiene que comprar las refacciones y tenerlas en sitio, como mencionaba Raúl hace rato. Desde China y desde Europa se traen la mayoría de las refacciones, tanto hablando en términos de energía como de sistema de refrigeración. Entonces, ya hacer un cronograma y un plan de contingencia puntual de poder tener las refacciones en sitio a la hora de un evento. Planear qué hacer si falla un equipo crítico, hablando en términos del sistema de enfriamiento, del sistema de respaldo UPS, del grupo electrógeno, planta eléctrica, cómo se va a operar, qué se puede recuperar para mantener la continuidad y operación del negocio. Se tiene que tener ya, me imagino, cada centro de datos tiene que tener ya un protocolo de operación, hablando en este sentido, para infraestructuras críticas en el caso de contingencia. Sin embargo, ya ponerlos en práctica ahora con este actual evento. Llenar al 100% todos los tanques de diésel, inclusive ya tener un contacto inmediato con el proveedor de combustible, de manera que esté atento y que tenga habilitado tanto los permisos para poder salir a la calle como el acceso rápido para poder habilitar y la recarga del combustible en el centro de datos, en la planta del centro de datos. Verificar el tráfico máximo que pueden soportar los enlaces. Obviamente ahí entran mucho indirectos, son la gente que está en la parte de telecomunicaciones y redes, monitoreando cómo está el tráfico, si hay alta demanda, si hay baja demanda, si está al 100% habilitado, si tenemos redundancia en ese sentido. Verificar que todas las fuentes de los equipos estén conectados y sin alarmas. Verificar que no existan discos duros con alertas. Si existe algún disco que esté presentando una falla o algún que esté indicando que hay una falla, atacarlo de manera inmediata. Todo tiene que estar al 100%. Todo tiene que estar al 100%, señores, de manera tal de que garantizar que haya continuidad operativa en el negocio y considerando que no puedan ingresar a hacer una corrección inmediata o algún reemplazo de disco. Se tiene que considerar también planear con proveedores la toma de operaciones en caso de un ausentismo al 100%. Por ejemplo, si existe ya personal calificado para poder tener el control operativo del centro de datos, también rolarse turnos, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, igual que en una sala crítica de emergencia, que se rolen 3 turnos, donde cada líder sea responsable de esas áreas críticas y se rolen los turnos obedeciendo a las recomendaciones dictadas anteriormente, desde la Susana distancia y toda la parte de salubridad, higiene y cero contacto incluso de personal. Personal de terceros también. Se deben compartir las políticas internas con los proveedores y buscar que el contagio entre los colaboradores sea el mínimo, y checar la capacidad de atención y políticas de control del personal que se tiene. Obviamente eso está asociado a la bitácora de ingreso, tanto a las áreas críticas como al centro de datos. Finalmente, los visitantes externos, limitarlos. Obviamente, si ya te tienen, por ejemplo, alguna continuidad operativa de que haya algún reemplazo de cambio de cintas, por ejemplo, que venga del proveedor de la calle o de un cliente, limitar o bien que no sean, que sean actividades estrictamente programadas. A las que no sean programadas, darle otro sentido o bien posponerlos. También llenar un cuestionario y medidas de sanidad y limpieza antes de ejecutar cualquier trabajo o recorrido, que esto forma parte obviamente de los controles de cambio que se tengan que ya especificar a la hora de ingresar a hacer una actividad dentro del centro de datos. Escoltarlo siempre por la misma persona, no se debe hacer switcheo. Esto generalmente era visto o era realizado por aquellos aquellos departamentos de asistencia remota o bien asistencia puntual para el ingreso al centro de datos por parte de los clientes. Entonces, ya que no haya ese cruce de personal, no debe estar en contacto con múltiples equipos de personal, solamente con una única persona, con una única persona responsable, por ejemplo, de ese cliente. No puede usar el mismo baño que el resto del staff. Fíjese, a este nivel también se tiene que tener ya inclusive acceso limitado a los baños de tanta cantidad de personas que deben existir en ese ambiente. Igual no pueden hacer el uso de áreas de descanso comunes para el staff, ni que convivan tanto junto con los proveedores, ni con una mayor afluencia de personas, de un máximo tal vez 4 o 5 personas. Para la parte de los proyectos, debemos suspender los proyectos de manera inmediata, los que no sean críticos, los que no sean críticos. Obviamente, si tiene, por ejemplo, en su cronograma de trabajo, que un proyecto puede verse también como un programa de mantenimiento correctivo. Eso se puede ver como un proyecto. Si es estrictamente necesario realizarlo, ok, se ejecuta. Pero en caso de que no sea una actividad crítica, ya bien sea adelantarla o posponerla, dependiendo del nivel de criticidad que se maneje en esa infraestructura. Tener las puertas de acceso distintas y no juntar personas de operativo con personal de proyecto. Se deben de mantener aislados. Aparte, para los servicios de tipo de colocation,
tenemos las siguientes recomendaciones, que son promover el acceso remoto a la ayuda remota de un staff, que ya se cuente con personal en sitio y que a través de los sistemas de comunicación, como el que actualmente estamos utilizando, a través de internet, videoconferencia, se cuenta con ese apoyo remoto. Y finalmente, en caso de que sea necesario, hacer el cuestionario de sanidad y limitar el mínimo de acceso de los visitantes, eso para los escenarios de servicio de colocation. De igual forma, son protocolos de operación que se siguen en un centro de datos, y si bien son, fíjense que es un despliegue de recomendaciones y protecciones que se tienen que tomar en cuenta para el ingreso de un centro de datos. Como lo que comentaban hace rato Raúl y Joseba, si bien, ¿cuáles son los criterios de continuidad operativa que debemos seguir? ¿Qué se necesita para poder dar una continuidad en una operación de centro de datos? Y finalmente, estas son las mínimas recomendaciones que hasta ahora se están viendo para poder sobrevivir este tipo de pandemia, que si bien tenemos plan de contingencia para manejar cualquier nivel de criticidad o falla en la infraestructura, pero no para este escenario. Pues señores, estas serían las mejores recomendaciones para poder dar protección y continuidad operativa al negocio. Raúl, continúa, por favor. Muchas gracias, Andrés. Gracias por este detalle de las protecciones que tenemos que tener tanto a nivel humano, a nivel de personal interno, las operaciones del día con día, para los visitantes externos, cómo manejamos nuestros proyectos y el caso muy concreto de la colaboración, donde se recomienda fuertemente el tratar de que toda esa administración sea de manera remota y o poner personal interno apoyando a la gente que está de manera remota para atender algún asunto de algún servidor que esté fallando. Como referencias, el Uptime ha sacado un documento, lo que me mencionó también Joseba. EPI tiene un documento, el Centro de Desastres de Estados Unidos. ¿Quieres que lo muestre o no, de las 11 disciplinas? Ahorita déjame nomás terminar el resumen y nos muestras la parte de las disciplinas de lo que se puede ejecutar. Bueno, aquí están otra vez la respuesta. No sé si todo el mundo la estamos viendo. Hay algo ahí, creo que hay un área de oportunidad para todos de generar ese plan de contingencia y ya no solamente considerando la parte de infraestructura, sino ya tenemos que considerar la parte de esta sanitaria, que es algo que se quedó ya con nosotros. Es lo que estamos aprendiendo. Creo que tanto EPI, TIA 942, Uptime será algo que meterán dentro de sus políticas porque indudablemente está afectando la operación de todos, ¿no? En la parte de DRP, estamos hablando que más de la mitad no cuenta con un DRP. Una parte importante está en la nube y la pregunta es, ¿qué protocolos están ejecutando sus proveedores de hosting para garantizar la operación? ¿Hay comunicación? Ese es algo también que habrá que revisar cómo se va a comunicar todo eso. Cuenta con pólizas de mantenimiento, estamos a la mitad, en donde empieza a ser importante que los proveedores de mantenimiento tengan protocolos para atender ese tipo de emergencias sanitarias. En la parte de material higiénico, creo que es algo que ya se va a quedar con nosotros en el centro de datos, dado que el costo de descontaminar un centro de datos de un virus va a ser bastante complicado. El centro de datos es un quirófano, ya lo debemos ver como un quirófano, en donde hoy por hoy vemos las películas y las series de TV, en donde pues entran con sus guantes, entran con sus cofias, sus cubrebocas, con el objeto de reducir al máximo la contaminación del mismo, porque son cuartos complicados y difíciles de descontaminar, ¿no? Y el centro de cómputo es un ambiente totalmente cerrado. Si entra ahí una bacteria, un virus, está dando vueltas. Y es ahí, por ejemplo, que mencionó Andrés, la importancia de poner filtros de mayor capacidad de filtrado. Generalmente el que se retiene partículas PM10. Estamos hablando de que hay filtros que pueden retener partículas 2.5 y algunas otras mejores. Se va a reducir el flujo de aire, se va a reducir un poco la eficiencia del aire acondicionado, pero creo que en estos momentos son cosas que habrá que considerar en su momento y como parte ya de un centro de datos. Y en la parte de infraestructura estamos viendo que 20% solamente tiene una persona, 38, 40% de 2 a 3 y 17, 3 a 5. Estamos hablando entonces que los centros de datos de las personas que están aquí dentro de este foro, están un 80% de ellos tienen menos de 5 personas atendiendo el centro de datos. Esto implica que pues, tenemos que tener mucho cuidado en nuestro manejo. Entonces, vamos a resumir esto.
y después del resumen, para cerrar todo este proceso, Joseba nos va a hablar de lo que es la parte de estos niveles de gobernanza y de operaciones. Entonces, el resumen, ¿qué sería? Hay que mantenernos al tanto, hay que compartir las experiencias de esto. Si lo vieron, compártanlo, compartan el video, definir los procesos de escalamiento. Esta cadena de mando es importantísima tenerla clara entre todos los participantes. Las políticas y técnicas de actuación, esta parte de definir que no se pueden mezclar los grupos, que te quedas en grupo 1, 2, las rondas. Evitar los espacios compartidos. Por ejemplo, en el caso de los centros de datos tenemos esclusas y hay que seguir un protocolo donde entra una persona en la esclusa, pasa, entra la otra y la otra. No como usualmente lo hacemos, que se abre la puerta, entran 3, 4 gentes a la esclusa y después pasamos al centro de cómputo o de salida. Tenemos que hacer un protocolo de 1 por 1. Aunque pudieran caber 2 o 3 dentro de la esclusa, tenemos que hacer 1 por 1. Esa es parte de su sana distancia, como lo ha manejado hoy día, ¿no? Revisar la capacidad de los proveedores internos, evitar el compartir equipos, y si se va a compartir equipos, es muy importante que antes de tocar el equipo, la laptop o el elemento de trabajo, se limpie, se desinfecte con toallas, se termina el trabajo, se desinfecta y se pasa al siguiente. No asumir que el último va a limpiar su equipo, es antes y al finalizar del trabajo se tiene que limpiar el equipo pensando que se está compartiendo, ya sea multímetros, laptops, monitores, elementos de uso común, ¿no? La más importante que sí me mencionó Miguel Ángel es hoy por hoy sus abogados están trabajando en qué sucede si se cierran las calles, cómo van a hacer para que puedan llegar los proveedores a atender una emergencia. Entonces hay que pensar en el centro de cómputo como un lugar crítico, y todo esto debe estar en un plan. Entonces, no sé si nos redondeas esto, Joseba, con lo que es la parte del plan. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú puedas compartir la tuya. Vale, esto viene un poco a colación, porque uno tiene todo esto, por ejemplo, limpieza. Un data center, hay un estándar, ASRAE recomienda tener una limpieza en su data center, un nivel de partículas, según la ISO 14644. Y entonces se hace una limpieza técnica adecuada del centro de datos, por ejemplo. Bueno, pues hay varias cosas que sí que existen. Entonces, ¿cómo uno sabe cómo está para cumplir todos esos procesos y procedimientos que Andrés muy bien ha estado describiendo, al igual que Raúl? Para eso existen las disciplinas en las operaciones. Entonces, hay 11 disciplinas para cubrir todos estos aspectos. Por ejemplo, tener un plan de disaster recovery. Pues esto que lo dice, la disciplina de resiliencia organizacional. Esa te asegura que se basa en la ISO 22301 y que tienes los procesos y procedimientos adecuados para tener un plan de desastres. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tienes la disciplina de monitoreo, reporte y control. ¿Cómo monitoreas? ¿Cómo haces si hay un problema? ¿Cómo haces el proceso para controlarlo, para resolver el problema? Pues tienes que tener esos procesos perfectamente definidos. Lo mismo con el manejo de riesgos, ¿vale? Y lo mismo con el mantenimiento, como muy bien decía Raúl, para saber, cuando haciendo los mantenimientos, si hay que hacer limpiezas de filtro más a menudo o no, por este tipo de riesgos, ¿vale? De la pandemia y otras cosas, pues hay que saber qué se hace, ¿no? Entonces, todos estos procesos están aquí definidos para tener ese grado de madurez 3, ¿no? Entonces, va desde Service Level Management, cumplir los SLAs, quejas de clientes, porque ahora pueden llegar quejas de clientes. ¿Cómo gestionas las quejas de clientes, los reclamos? Tanto externos como internos, se ve en la primera disciplina. Seguridad, ¿cómo gestionas la seguridad del centro de datos en estos temas de pandemia? ¿Cómo gestionas los proyectos, las operaciones? Pues todo eso se ve con estas 11 disciplinas que cubrirían todos los aspectos. Y entonces, si uno tiene las 11 disciplinas por el nivel 3, está perfectamente preparado para una pandemia o una situación de riesgo. Paso la palabra a Raúl y gracias. Y daremos más detalles en el próximo webinar. Raúl, por favor. Muchas gracias, Joseba. Y bueno, por último, quisiera compartir algunas ligas. Permítame un momento. Son 3 ligas que creo que son ahorita, pueden ser utilizadas de inmediato. Por ahí faltaría nomás que nos compartas,
Joseba la liga de lo que es la parte del white paper de Edge. Entonces voy a compartir estas que tengo ahorita. Aquí estas son tres que utilizamos como referencia. La parte del Disease Control de Prevention de Estados Unidos habla mucho de la parte de hospitales. Utilizamos algunos conceptos ahí de hospitales. Obviamente el documento de Uptime que acaba de salir la semana pasada. Y lo que es el manejo de crisis es un documento bastante interesante de Mario Ramírez de Weber Chadwick. Y entonces aquí... yo ya estaba, pero un momento. Bueno, hay que registrarse con el nombre, ¿vale? Hay que registrarse con el nombre. Vale. Y entonces aquí hay diferentes white papers, ¿vale? Para el Edge Data Center. Y entonces aquí, el que vosotros tenéis que ver, el de operaciones, es el 6. En este 6, tú puedes bajar todos los demás también, el white paper, y ver un poco en el white paper de Edge Data Center cómo aquí describen los diferentes tipos de operaciones del data center, ¿vale? Y el tema de madurez 3, que es el mínimo recomendado para data centers que no tienen gente, que es un poco la situación que uno tiene normalmente cuando está en una situación de crítica, de riesgo, de pandemia, ¿vale? Por favor, Raúl. Bueno, entonces, nomás una pregunta que sale aquí de Carlos Tobilla. ¿Está contemplado dentro de alguno de los estándares de certificación precisamente lo relacionado a material higiénico para este tipo de eventos? No sé si nos ayudas en eso, Joseba. En cuanto a la pregunta, ¿vale? En este sentido nos estamos centrando, ¿vale? En lo que sería el centro de datos para también todas las áreas del centro de datos. O sea, cuando uno habla de los procedimientos que tiene un centro de datos es en todas las áreas. Sala de UPS, las entrance room, donde están las telecomunicaciones, todo se define, todos los procesos y procedimientos de las operaciones es de todo el centro de datos, no solo de la zona blanca donde están los racks, ¿vale? Es de todo el data center, es de todo lo que compone el data center, sala de UPS, NOC, SOC, etcétera, ¿vale? A ver, otra pregunta creo de Sergio Ríos, no sé si te he contestado a la primera, ¿vale? Ahora a ver a la segunda. No sé, la segunda, no sé si hay, nomás veo dos preguntas aquí. O sea, allí cuando, mira, es una buena pregunta. De hecho, me estaba comentando porque Equinix, no sé si conocéis a la empresa Equinix, supongo que ahora sí, porque Equinix compró Axtel, ¿no? Y ahora los data centers de Axtel son los de Equinix. Equinix es una de las empresas más grandes del mundo, que tienen más data centers en todo el mundo, junto con con Digital Realty, ¿vale? De hecho, ellos le venden mucho espacio a Google, Microsoft y demás, Equinix, ¿de acuerdo? Lo podéis googlear, EQUINIX, ¿vale? Que ahora compró Axtel. Pues, por ejemplo, esta empresa está prohibiendo a los clientes entrar en el centro de datos porque no quieren ningún riesgo, ¿no? Entonces, nosotros estamos en proceso de certificarles, ¿no? Uno de los temas de la prohibición es porque si no tienes unos procesos robustos que asegures que el cliente toma las medidas adecuadas. Entonces, para minimizar el riesgo, prefieren que no entre ningún cliente. Entonces, en tu caso, Sergio, claro, al entrar clientes, por eso están los procesos y procedimientos que han de seguir los clientes. Entonces, exigirles una serie de procesos que han de seguir para minimizar el riesgo. Aquí, al fin y al cabo, es cómo minimizo el riesgo. ¿Cuándo tendrás un problema? Cuando el riesgo lo tienes aquí, a nivel 3 o a 2. Por ejemplo, está la ISO 27005 que te da el riesgo de 1 a 25. Si tienes un 1, el riesgo es bajo. 25, el riesgo es muy alto, extremo. Bueno, pues depende cuál es tu riesgo, pues Murphy vendrá y tendrás el problema. Entonces, en este caso, como saben que los procesos puede ser que no estén perfectos, ellos han evitado que entren los clientes y no les dejan entrar. En otros casos, si tienen unos procesos suficientemente robustos, como en otro cliente que, por ejemplo, tiene un nivel de madurez 5, sí que les deja entrar, pero siguiendo las recomendaciones y los procesos bien estrictos. Por lo tanto, Sergio, respondiéndote, y espero que no sea muy vaga la respuesta, dependiendo de tus procesos, lo ideal sería, si no tienes unos procesos realmente fuertes, con el grado de madurez mínimo de 3, pues intentaría evitar que entrasen los clientes porque hay que ser muy estricto, porque si no, estás aumentando el riesgo. Esa sería la recomendación, ¿vale? Y bueno, y en un futuro, cuando pase, pues Texar y nosotros os podemos ayudar para valorar ese grado de madurez y que lo podáis subir. Perdona, Raúl, responde. Y entrando a
Y bueno, entrando en una parte, Sergio, de más, a mejor más práctica, yo diría que si tienes que dejar entrar bueno, la primera opción es ver si pueden hacerlo de manera remota y que tú tengas un técnico interno que pueda hacer la manipulación de los servidores si es que hay que hacer una manipulación física de equipos dentro del centro de datos. Esa sería una opción. Y cuando definitivamente tiene que entrar el cliente dentro del centro de cómputo, pues primero que checar su temperatura, hacer un cuestionario de que no ha estado enfermo, no ha estado en países que han tenido problemas. Sí sería recomendable de que entrara con guantes tipo quirúrgico, con su tapabocas, obviamente antes de entrar que se limpie las manos con gel, se ponga los guantes, tapabocas, haga su operación y tratar de que sean operaciones aisladas, o sea, tratar de que la gente no esté junta. Si por alguna razón se juntan los proveedores, los clientes, pues tratar de diferirlos en el tiempo, mantener esa su sana distancia, como se ha salido por todos lados, la sana distancia entre ellos, serían pues, las cuestiones prácticas que te podría pasar en este momento, ¿no? No sé si haya por ahí otra pregunta. No, Cabrera, por ahí contesta. Tu punto es bueno, Raúl, pero por eso, precisamente, todos esos puntos, ¿dónde los pones? Por escrito, tener los procesos, ¿no? No, claro. Hay que ponerlo por escrito, pero a lo mejor... Pero ahí fue donde entramos en la diferencia y donde se vuelve esto interesante, esta plática, es de que estamos ahorita en este momento con este problema y hay que tomar acciones y tenemos que ayudarnos todos en este punto, ¿no? Entonces, pero indudablemente lo que tú comentas, se hace necesario tener manuales operativos en donde eso esté documentado y no se tenga toda esta crisis de actuar al momento. Todo esto se puede haber planeado, hay documentación, como tú mencionas, que debe de conocerse, ¿no? Y ahí es donde tú participas y nos ayudas con toda esa experiencia que tenemos que documentar, ¿no? Y ya no ver el centro de datos solamente como algo una cajita bien diseñada, sino hay una parte operativa que a veces es más impactante que el diseño, ¿no? No tiene micrófono. Estamos totalmente de acuerdo. Y ahora creo que hay otra pregunta también de Roger Cabrera, Raúl. Sí. ¿Cómo creen que el diseño de los data centers cambie en base a esta pandemia? O sea, yo creo que el diseño como tal, cambiar, al fin y al cabo, mira, te digo mira, esto es como, ¿cuál es la diferencia básica que hay entre rating 1, 2, 3 y 4? Compartimentalización. Compartimentalización significa separar las diferentes áreas de un data center, ¿vale? ¿Por qué? Porque el rating 4 necesita ser tolerante a fallo. Entonces, si tú tienes todo mezclado en la misma habitación, si hay un fallo en un sistema, afectará a todos y el data center caerá. Entonces, el rating 4 necesita compartimentalización, separar las diferentes salas. Como precisamente en un curso ahí en México, me acuerdo que una persona me decía, es lo mismo que si tú mezclas en la misma habitación a tu mujer y a la novia, ¿no? Pues bueno, pues, lógicamente me quedó claro. Entonces, Roger, lo que cambiará yo creo para el diseño es un poco intentar que las áreas no estén tan juntas, que te haya una separación. Eso yo creo que es en cuanto a diseño, es uno de los puntos más importantes. Y el segundo, realmente los procesos. Tengo los procesos maduros y realmente para poder ejecutar y el plan de disaster recovery. Eso sería un poco la respuesta. Espero, Roger, haberte respondido. No sé, Raúl, si tú quieres hacer alguna aclaración. No, me quedó claro con el ejemplo. Yo sí quisiera aportar algo. Si bien si en la parte de diseño, obviamente están involucrados los expertos de las múltiples disciplinas. Sin embargo, una vez que ya esté instalado y ejecutado el proyecto de centro de datos, esto lo va a heredar alguien, la gente que lo va a operar, como iniciamos al inicio de la plática. Entonces, lo ideal sería que si no va a cambiar el esquema de operación, más bien como comentaba Joseba, hay que tomar en cuenta bien las recomendaciones a nivel informativo que dice la TIA 942 de compartimentalizar dependiendo del nivel de rating y de certificación que se queda para el centro de datos, es tener en cuenta que los que van a heredar este centro de datos ya tienen que tomar en cuenta y ir formalizando sus protocolos de acceso a esas áreas críticas y sumarle, además del plan de contingencia que tiene que tener la misma infraestructura de facility para mantener la continuidad de la operación del centro de datos, también tomar en cuenta el nivel de seguridad e higiene, que si bien ha sido visto en criterios de operación como uno de los últimos bullets, sin embargo ahora va a ser un bullet principal que va a formar parte
de que se mantenga la continuidad operativa del negocio y de ese tipo de infraestructura de facilities. Okay, muchas gracias, Andrés. Pues miren, no hay más preguntas. No sé si demos ahí unos 30 segundos para si hay una pregunta más. Si no, pues agradecemos a todos el estar participado. Espero que este webinar haya sido de su interés. Vamos a tratar de mejorarlo en una semana, por ahí repetirlo con algunas recomendaciones adicionales que vayamos encontrando. Y bueno, como les comento, tenemos el canal de Texar en YouTube. Ahí podrán ver este video para que lo puedan acceder. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a Andrés su participación, a Joseba, y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. No veo más preguntas. Entonces, con esto concluimos nuestro webinar relacionado con el coronavirus y cómo responder en la operación en un centro de datos. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Gracias. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Estén bien.